Hola, me llamo Marc Capdevila y soy de Sabadell, en la provincia de Barcelona. Soy bilingüe porque desde niño he hablado y aprendido catalán y español como lenguas maternas. Ahora vivo en Berlín y en el trabajo hablo alemán con los colegas e inglés con nuestros clientes en el extranjero. Con mis hijos hablo catalán, así lo aprenden y pueden hablar con sus abuelos y sus primos. Mi mujer lo entiende, pero no lo habla. Con ella hablo alemán porque es alemana, o a veces español. También hablo español con los amigos que no saben catalán, por ejemplo, con nuestros vecinos argentinos. Ah, y sé francés. Me encanta. Creo que me gusta más que el inglés. Su sonido, sus palabras. Me gusta mucho escuchar rap francés. Bueno, pues mi lengua materna es el alemán, pero en casa también hablo bávaro, con mis hermanos y con mis padres. Pero ahora hablo mucho inglés también por el trabajo. Trabajo en un banco internacional y, claro, tengo contacto con personas de muchos países. En el banco he hecho muchos amigos italianos y con ellos hablo italiano. Es la lengua de la cultura, de la música. Me encantan las óperas de Verdi. Estudio español desde hace más de 10 años. Siempre voy de vacaciones a España y viajo con frecuencia a Madrid. Me gusta mucho Madrid, sus barrios, su vida nocturna. Es una ciudad muy abierta y moderna. Pienso que hoy en día es muy importante saber idiomas. En Internet leo periódicos alemanes, claro, pero también españoles e ingleses, o escucho música. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Muy bien, hola. Encantada de verte de nuevo, Dolores. Pareces muy relajada. Ay, sí. Estas vacaciones he hecho un viaje maravilloso, a Cuba. ¡Ay, qué país! Ha sido una experiencia fantástica. Ah, qué bien. Yo también he tenido vacaciones, pero no he viajado. ¿Y habéis estudiado español? Yo sí. He hecho todos los ejercicios del libro de ejercicios. ¿Todos? ¡Qué trabajadora, Karin! Bueno, algunos, los menos aburridos. Además, he hablado con mis amigos chilenos por Skype. Y esta vez hemos hablado solo en español. ¡Qué bien, Karin! Te felicito. ¿Y tú, Beate? ¿Has hecho algo relacionado con el español? Pues sí, he comprado un audiolibro en español y lo he escuchado. Me ha gustado mucho. Y también he leído en la tableta una revista para principiantes. Ah, y he escrito mensajes a Elena, mi amiga española. Vaya, un audiolibro. Beate, tú también, qué trabajadora. Bueno, pues hoy vamos a hacer... Nacho, ¿has pensado ya en los regalos de Navidad? Pues no del todo. Bueno, el regalo para mi sobrino sí lo he pensado ya. Creo que voy a buscar un libro. ¿Un libro? ¿Tú crees que le va a gustar? A él le gusta leer, pero la verdad es que lo que él realmente quiere es una tableta. Pues ya está. Puedes comprarle una tableta. Así puede leer o bajarse juegos. Ah, muy bien, muy buena idea. ¿Y para tu hermana? ¿Tienes ya alguna idea? Bueno, he pensado en un vale para una sesión de spa. ¿Qué te parece? Es que tiene muchísimo estrés en el trabajo. Pobre. Un vale para hacer spa es una idea estupenda, claro. Así puede relajarse y olvidarse de todo. Eso creo yo. Y para mi madre, quiero mirar antes un poco en Internet. Seguro que hay un blog de regalos. A ver si recomiendan algo. A ver, a tu madre le gusta hacer deporte, ¿verdad? ¿No me has dicho que ha empezado a correr hace poco? Sí, corre desde hace 2 meses, es verdad. Y cada vez le gusta más. Ah, pues ya está, un pulsómetro. Así puede controlarse el pulso mientras corre. Es muy útil, lo recomiendan muchos médicos y deportistas. Ah,
Pues no me parece mal. Entonces le compro eso. Buenos días y bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a hablar de las gratiferias. ¿Que no saben lo que son? Pues vamos a descubrirlas juntos. Según investigaciones de Michael Norton, de la Harvard Business School, para ser feliz, el secreto es dar a otros sin esperar nada a cambio. Es decir, regalar o dar nos hace más felices. Y ese es el modelo que siguen hoy las gratiferias. La palabra lo dice todo. Feria gratis. A diferencia de una tienda normal o de un mercadillo, en las gratiferias no hay dinero, no hay precios. No es el te lo vendo, me lo compras. Tampoco tiene que haber necesariamente intercambio. Simplemente uno lleva algo y lo deja allí sin más. Y si uno encuentra una cosa que le gusta, pues se la lleva. ¿No es fantástico? Sara, dentro de un mes te vas a Londres. ¡Qué nervios! ¿Y qué vas a hacer con tus cosas? ¿Qué vas a hacer con el piso? Pues tengo unos amigos de Barcelona que van a venir a vivir aquí. Y ya está. Se lo voy a alquilar a ellos. ¡Qué suerte! ¡Y qué buena idea! Sí, una suerte. Oye, ¿y tu bicicleta? ¿Te la llevas? No me la llevo. Es muy caro el transporte en avión. La bicicleta se la vendo a una compañera. Es que necesita una y me ha preguntado si puedo vendérsela. Ah, claro. ¿Y todas estas plantas? ¿Las dejas en el piso? No. A mis amigos de Barcelona no les gustan las plantas. Además, están siempre de viaje. He pensado que se las voy a dar a mi vecina. Tiene una terraza muy grande y yo creo que le puede gustar la idea. Oye, ¿y el coche? ¿Qué haces con él? El coche se lo voy a dejar a Miguel, pero solo por un año, ¿eh? Así puede llevarme y recogerme del aeropuerto. Ay, sí, es una buena idea. Y si no, me lo dejas a mí, que yo no tengo coche. Buenos días. Hola, buenos días. Estoy buscando un sombrero para el sol. Sí, mire, los sombreros están ahí al fondo. Ah, sí, ya los veo. Este me gusta. ¿Me lo puedo probar? Sí, claro. También lo tenemos en negro. No, lo prefiero en blanco. ¿Qué tal le queda? No sé. No me queda bien, ¿no? Me queda demasiado pequeño. ¿Lo tiene en otra talla? No, lo siento. Entonces, mejor voy a mirar otra cosa. A ver... Unas gafas de sol. ¿Puedo probarme estas gafas? Sí, por favor. Ajá. No me quedan nada mal. Y son muy bonitas. ¿Cuánto cuestan? Todas las gafas están rebajadas. Cuestan 56 euros. Ah, muy bien. Pues me las llevo. ¿Paga en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. Almudena, buenos días. Hola. Tú estuviste el 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol de Madrid. ¿Qué pasó ese día? Pues ese domingo la gente por fin salió a la calle para protestar contra la situación de crisis en España. Fue un día increíble y yo estuve allí con mis amigos en la Puerta del Sol en el mismo centro de Madrid y fui una más. Almudena, ¿y qué hiciste ese día? Pues llamé a unos amigos y decidimos ir a la Puerta del Sol. Estuvimos allí todo el día. Después comimos algo en un bar, tomamos unas cervezas y volvimos a la plaza. Esa noche durmieron allí unas 40 personas, muchas de ellas en tiendas de campaña, ¿verdad? ¿Pasaste tú también la noche fuera? No, yo volví a casa. Pero la iniciativa tuvo tanto éxito que 2 días más tarde se reunieron otra vez más de 10.000 personas en Madrid y después en otras ciudades. El 15M fue para ti un día especial. ¿Por qué? Pues porque por fin salí a la calle y dije en voz alta mi opinión. Mis amigos y yo gritamos, cantamos y participamos con toda la gente en la manifestación.
Creo que hice algo especial. ¿Crees que el movimiento del 15M fue importante? Sí, por supuesto. Después de este día cambiaron algunas cosas en España. Fueron unos días muy intensos, de mucha alegría y mucha participación ciudadana. Fue muy bonito. Hola Jordi, ¿qué tal con Maribel? Habéis estado en los picos de Europa, ¿no? Sí, hemos pasado allí este fin de semana. Los picos de Europa nos han gustado mucho. Pero bueno, es que Maribel y yo estamos regular, ¿sabes? ¿Qué me dices? Pues que hemos discutido todo el tiempo. Ella no me entiende y yo no la entiendo. Vamos, que nos hemos separado. Ha sido un fin de semana horrible. Vaya, cuánto lo siento. Chico, anímate. ¿Tomamos un café? ¿Y me lo cuentas todo tranquilamente? Es que ahora tengo que volver al trabajo. Bueno, Lucía, ¿y qué tal tu fiesta de cumpleaños ayer? Hiciste una fiesta muy grande, ¿no? ¿Qué tal salió todo? No, solo hice una comida en casa con mi familia y con unos amigos. Una reunión bastante familiar. Es que no me gustan mucho las celebraciones con mucha gente. Pero bien, ¿no? Sí, fue un día muy bonito y lo pasamos muy bien. Ah, me alegro. Isiar, ¿qué es esta cosa redonda que tienes aquí? ¿No sabes qué es? Es muy práctico. Mira, lo puedes activar así. ¿Pero qué hace? ¿Está buscando algo? No, mujer, ¿no lo ves? ¡Está limpiando el suelo! Anda, ¿y cómo funciona? Con una batería que se puede recargar. ¿Y cómo sabe el aparato qué habitaciones tiene que limpiar? Pues porque lo puedes programar. Ah, ¿tú programas qué habitaciones tiene que limpiar? Sí, así es. Y si se rompe, tiene una garantía de 2 años. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Un aparato para hacer zumos? No, sirve para preparar todo tipo de platos. Ah, sí. ¿Y cómo funciona? Pues pones los ingredientes, lo programas y cocina el plato. Oh, qué práctico. Y mira, puedes conectarlo a Internet y encontrar recetas específicas para este robot. Así, no necesitas libros de cocina. Sí, está muy bien, es muy práctico. Pero estos aparatos cuando ya no funcionan son un problema, ¿no? ¿Qué haces con ellos? Bueno, lo puedo llevar a la tienda y ellos mismos lo reciclan. Y sin pagar nada. Martina, tu casa está decorada de forma purista y con pocos muebles. Pero seguro que tienes un mueble o un objeto especial para ti. Bueno, como ya sabes, no me siento bien con muchas cosas y muchos muebles. Y en las paredes prácticamente no tengo adornos. Pero eso sí, lo que sí necesito es mi sillón blanco de cuero. Después de un día de trabajo, estoy cansada y lo que busco es tranquilidad. La tranquilidad en un rincón del salón, en mi sillón, claro. Bueno, Rafael, ¿cuántas cosas de tus viajes? Sí, soy un nostálgico. Me gusta estar rodeado de objetos que he comprado en mis viajes por todo el mundo. Como ves, están colgados en las paredes, por toda la casa. Pero justo mi objeto favorito no está dentro, sino que está fuera de la casa. Es una figura de madera bastante grande que tengo en el jardín. Es un elefante que compré en la India. Fue muy difícil traerlo hasta el Perú, pero me encanta el color que tiene. Celso, tú mismo has reformado tu casa y has restaurado los muebles. Mira, y todavía estoy arreglando cosas que están rotas o restaurando muebles. ¿Y hay alguno especial para ti? Pues sí, en el piso de arriba tengo uno muy especial para mí. Una mesa antigua de mi escuela. Está completamente renovada y la uso
para poner libros antiguos. Es un recuerdo de mi escuela. Pues mi nombre es Fernanda Espinosa. Soy mexicana y vivo en Austria. Mi marido es austriaco. Lo conocí en 2013, cuando hice un viaje por Europa con unas amigas. Es que a mí me encanta viajar y conocer el mundo. Bueno, pues en ese viaje, mis amigas y yo pasamos 5 días en Viena. Una noche fuimos a una discoteca y después de un rato, un chico muy simpático se acercó a mí. Platicamos durante horas y al día siguiente nos vimos otra vez para despedirnos antes de continuar el viaje para Italia. Volví a México y un buen día, el chico austriaco se presentó en mi casa. Fue increíble. Desde entonces estamos juntos. Nos casamos en 2015 y ese mismo año me vine a vivir a Viena. En general, me gusta bastante vivir aquí. Tengo mi familia, mi trabajo, mis amigos. Mi vida está aquí. Yo me llamo Luis Ramos y soy peruano. ¿Un año importante para mí? Pues no sé, el de mi nacimiento, ¿no? Nací en 1998. Mi madre es arquitecta y en 2010 consiguió trabajo en Berlín y nos vinimos acá. Al principio me costó un poco estar en un país nuevo y no tener a mis amigos de antes ni a mis abuelos cerca, pero ahora estoy muy integrado. Tengo una novia alemana, estudio en la universidad y juego en un equipo de balonmano. Además, Berlín es una ciudad muy abierta, en la que viven muchos extranjeros y también muchos hispanohablantes. A mí me gusta mucho salir por ahí y conocer a gente nueva. Berlín es ideal para mí. Yo me llamo Miriam Jiménez. Soy española y vivo en Zúrich. Tengo 2 hijos y hace unos años, en 2011, se fueron de España y abrieron un restaurante español aquí. 3 años más tarde, en 2014, murió mi marido. Así es que me vine a Zúrich para estar cerca de mis hijos y ayudarles en el restaurante. No fue fácil tomar la decisión, pero como soy una persona muy optimista, pensé, adelante, Miriam. Y aquí estoy. Suiza me gusta mucho. Es un país muy bien organizado y tiene unos paisajes y una naturaleza espectaculares. En fin, es el país perfecto para una persona como yo, amante de la montaña y del senderismo. Hoy en día estamos tan rodeados de inventos modernos que ya ni pensamos quién los creó. ¿Saben quién inventó un objeto tan cotidiano como el bolígrafo? ¿Y el televisor en color? ¿O quién es el padre de la alfombrilla que usted usa a diario con su ratón del ordenador? ¿Y la fregona? ¿Un objeto tan útil en el hogar? Pues todos estos inventos están relacionados de alguna manera con países hispanos. En 1938 se patentó el bolígrafo, obra de László Biró, un periodista húngaro que emigró a Argentina y se nacionalizó argentino. Sí, tuvo la nacionalidad argentina y en este país el bolígrafo se llama birome, por su inventor. 2 años más tarde, en 1940, el mexicano Guillermo González Camarena tuvo la genial idea de poner color en los televisores. Otro mexicano, Armando M. Fernández, inventó a finales de los años 70 la alfombrilla para el ratón. Y por último, la fregona, la práctica fregona, la ideó Manuel Jalón Corominas, en España, en 1964, y enseguida tuvo mucho éxito en los hogares españoles y de todo el mundo. Pues en su casa mis abuelos tenían uno que era de color negro. Estaba colgado en la pared de la entrada, por eso hablábamos siempre de pie. Era un poco incómodo. Sí, antes eran grandes y negros. Más tarde, en los años 70, eran de distintos colores: verde, naranja, rojo. En el centro tenían un disco que girabas para marcar el número. Me encantaba su sonido al girarlo. Sí, es verdad, no tenían teclas.
en nuestra casa estaba colocada sobre un mueble enfrente de la mesa del comedor. Todos los días veíamos las noticias a la hora de comer. Ah, en mi casa también era así. Y durante la comida no podíamos hablar. «Silencio, que estoy viendo las noticias», decía mi padre. En aquellos años eran bastante grandes y pesadas, y lo peor de todo, ¿no tenían mando a distancia? Sí, solo tenían botones para conectarla, cambiar de canal o subir el volumen. Mi madre tenía una que era de metal y de plástico. Era bastante pesada y hacía mucho ruido. Era de color blanco y tenía teclas negras con letras blancas. Si escribía algo mal, tenía que tirar el papel y poner una hoja nueva. ¿O borrar a mano? Por suerte, hoy es todo más fácil con los ordenadores. Cuando yo era pequeño, muchos fines de semana íbamos a casa de mis abuelos y nos reuníamos con mis tíos y mis primos. Era muy divertido estar con ellos. Me acuerdo también mucho de las comidas de mi abuela. Sus sopas de pescado o el pollo al horno me encantaban. Pero, sobre todo, me acuerdo de la paella. La paella de mi abuela estaba buenísima. Mirad esta foto. Aquí se puede ver las paellas tan grandes que cocinaba. Como éramos muchos, en el comedor siempre había 2 mesas, una para los mayores y otra para los niños.